que un año después matará a su propio hijo y a su propia esposa. No se menciona en ningún momento la intervención del Espíritu Santo. Hubo un tiempo en el que el cristianismo era perseguido, un tiempo en que seguir a Cristo podía costarlo todo. Pero entonces algo cambió. El imperio más poderoso de la tierra dejó de mirar al cristianismo como una amenaza y empezó a verlo como una oportunidad. Un emperador, un imperio herido por guerras, una iglesia dividida y una pregunta que todavía resuena a través de los siglos. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en Nicea? Para hacernos una idea un poquito clara, el primer siglo del cristianismo, desde el nacimiento de Cristo hasta el año 100, que sería el primer siglo de Cristo y de los cristianos, coincide con la paz romana, ¿no? Los emperadores ya consolidan su estatus y hay un siglo de paz y de tranquilidad donde el cristianismo puede nacer, crecer y desarrollarse, ¿no? Ya el segundo siglo es un siglo de consolidación del imperio. Ya no hay tanta paz, pero hay grandes conquistas, grandes emperadores como Trajano y Adriano, españoles por cierto, que consolidan el imperio, que lo amplían. Es la época de mayor expansión del imperio romano, donde el cristianismo sigue creciendo, con algunas persecuciones, pero también tolerado de alguna manera. No es religión reconocida, pero tampoco es perseguida más que en ciertos momentos, en ciertas ocasiones. Ya llegando al siglo III de nuestra era, pues es un siglo de muchas convulsiones, el imperio romano, de muchos emperadores que los pone, los quita, guerras civiles, emperadores que duran semanas prácticamente, y es una época de mucha convulsión. Y durante ese tiempo también hay persecuciones, pero las persecuciones no fueron constantes ni completas, fueron esporádicas, muy crueles algunas. Pero el cristianismo ahí siguió creciendo en un estado de separación, dijéramos, estar ahí un poco escondidos, pero desarrollándose, ¿no? Nos llega ya el siglo IV, cuando viene la última gran persecución de Diocleciano, que es una persecución quizás la más terrible, la más horrorosa. Y después de esa gran persecución ya viene el Constantino, ya aparece la figura de Constantino, el cual en el año 313 hace el edicto de Milán y de alguna manera ya el cristianismo deja de estar perseguido, ya se consolida como una religión más del Estado, pasan del anonimato, del encubrimiento, de la oscuridad un poco ya a la luz y empiezan a tener pues un estatus de una religión más aceptada por el Imperio Romano. Es en esta época cuando Constantino toma fuerza, ¿no? Constantino, que era un político muy hábil, que había conseguido con muchas guerras y muchas argucias o artimañas conseguir el poder, al final se consagra como único emperador del Imperio Romano, y es en este momento cuando convoca, 12 años después del edicto de Milán, el concilio de Nicea en el año 325. El gran emperador Constantino, después de tantas guerras, tantas luchas, tantas intrigas, consigue el poder absoluto en todo el imperio. Y entonces, ¿qué desea? ¿Qué desea? Desea tener una religión unida, que le apoye y que le dé esa paz y estabilidad que necesita después de tantas guerras, tantas contenciones.
La pregunta sería que yo, Víctor, te haría: ¿qué quería realmente Constantino cuando convoca el Concilio de Nicea? Hay preguntas que solo intentan explicar un hecho histórico. Hay preguntas que, si se responden bien, obligan a reinterpretarlo todo. ¿Qué quería realmente Constantino al convocar el Concilio de Nicea? A primera vista, podría parecer una simple decisión política o una reunión religiosa más en tiempos de crisis, pero no lo fue. Porque si el hombre más poderoso del mundo decidió reunir a los obispos cristianos, pagar su viaje, presidir sus debates y empujar una definición de fe, entonces la pregunta deja de ser secundaria, se vuelve esencial. ¿Por qué un emperador interviene en aquello que debería pertenecer a Dios? ¿Por qué la doctrina necesita del trono? ¿Y qué ocurre cuando el poder político entra en la sala donde se define la verdad religiosa? Responder esa pregunta no solo nos ayuda a entender Nicea, nos ayuda a entender el cristianismo que vino después. Porque quizá en esa convocatoria no solo se estaba discutiendo quién era Cristo, quizá también se estaba decidiendo quién tendría autoridad para definirlo. Si queremos responder esa pregunta con seriedad, hay que empezar por una rareza histórica que debería llamar la atención incluso al espectador católico. La propia Vatican News, al conmemorar Nicea, admite sin rodeos que el concilio fue convocado por el emperador Constantino y que entre los asistentes hubo legados del Papa. No dice que el obispo de Roma presidiera la crisis decisiva de la iglesia. Dice que el emperador la convocó, porque si en el año 325 hubiera existido ya de forma clara, operativa y universalmente reconocida un primado romano tal como después se desarrollará la teología católica, lo lógico sería que la unidad visible de la iglesia descansara en ese centro y que una controversia de esta magnitud fuera resuelta desde allí. Pero lo que aparece en la escena histórica es otra cosa. El supuesto Papa Silvestre no asiste, sus legados no presiden los debates y el propio Constantino, no el obispo de Roma, abre la sesión, interviene y encuadra el proceso. Al menos desde una lectura crítica, Nicea no exhibe una monarquía papal ya consolidada. Exhibe una iglesia cuya cohesión todavía estaba siendo gestionada, en la práctica, desde el poder imperial. Y aquí conviene evitar los extremos, el ingenuo y el conspirativo. El ingenuo diría que Constantino solo quería ayudar espiritualmente a la iglesia. El conspirativo diría que todo fue una farsa total, fabricada desde cero. Pero la lectura históricamente más fuerte no necesita ninguno de esos dos extremos. Basta con reconocer algo mucho más obvio y precisamente por eso mucho más inquietante. Constantino necesitaba unidad, no necesariamente verdad revelada en sentido apostólico, necesitaba unidad imperial. Y cuando un emperador acaba de salir de guerras civiles y de consolidar poder sobre un imperio fragmentado, la unidad deja de ser una preferencia y se convierte en una necesidad estratégica. Una iglesia dividida en sus obispos, en sus fórmulas y en su lenguaje sobre Cristo era para él un problema político antes que teológico. Por eso Nicea puede leerse no solo como una búsqueda de definición doctrinal, sino como un intento de producir cohesión bajo el patrocinio imperial. Entonces la pregunta más incisiva no es solamente qué pensaba Constantino de Cristo. La pregunta verdaderamente decisiva es esta: ¿qué clase de cristianismo le servía a Constantino para estabilizar el imperio? Y ahí cambia todo, porque cuando el poder civil entra a arbitrar una disputa doctrinal, ya no estamos solo ante un debate sobre Dios, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva relación entre el altar y el trono. Y esa relación va a marcar siglos.
Esta incomodidad histórica no debería pasar desapercibida. La narrativa católica posterior afirmará que Roma era el principio visible de unidad, pero cuando llegamos a Nicea, el momento más decisivo de unidad doctrinal del siglo IV, no vemos al obispo de Roma presidiendo el proceso, definiendo el marco ni resolviendo la crisis. Vemos a Constantino convocando, abriendo, interviniendo y empujando hacia una solución. Por eso Nicea, lejos de probar de manera obvia una supremacía papal ya madura, más bien deja al descubierto lo discutible que es proyectar hacia el 325 un modelo del papado plenamente desarrollado. Y aquí el escritor Paul Johnson, en su libro Historia del Cristianismo, resulta especialmente útil, porque no retrata a Constantino como un simple convocador protocolario. En este espíritu, Constantino y la gran mayoría de sus sucesores abordó su propio papel en la política de la Iglesia. Debía ser un mediador, una función que él desempeñaba bien y que le agradaba. En las descripciones que Eusebio ofrece de Constantino, mientras preside el Concilio de Nicea en el año 325 y en otras grandes reuniones eclesiásticas, vemos al emperador en su elemento, organizando complicadas ceremonias, entradas dramáticas, procesiones y espléndidos servicios. Aportó su habilidad en el campo de las relaciones públicas a la administración de los asuntos de la Iglesia. Todo eso estaba muy lejos de los tiempos de los pilares y el Consejo de Jerusalén. En realidad, puede afirmarse que Constantino creó el decor y el rito de la práctica conciliar cristiana. También trató de fijar el tono del debate, eirénico, conciliador, cortés. Él fue quien insistió, como fórmula de compromiso, en la inserción de la frase consustancial con el Padre, en el acuerdo referido al clero. Aconsejó su aceptación a todos los presentes, dice Eusebio, y la adhesión a sus artículos y su consentimiento con la inserción de la única palabra consustancial, que él mismo interpretó. Es decir, no aparece como anfitrión distante, sino como el director del escenario. Y Johnson va más allá. Según esa misma página, Constantino no solo dio marco político al concilio, trató también de fijar el tono del debate e insistió en la inserción de la fórmula consustancial con el Padre como vía de compromiso. Eso encaja de manera muy significativa con el testimonio atribuido a Eusebio, donde afirma que el emperador recomendó a todos aceptar la fórmula con la inserción del término homoousios, o sea, Constantino no solo convoca, orienta, interpreta y empuja. Por eso, si seguimos esta línea, la imagen que emerge es mucho más fuerte. Constantino no fue solo el hombre que abrió la puerta del concilio, fue el poder que organizó la sala, moderó el clima, favoreció una fórmula y ayudó a convertir una disputa teológica en una definición imperialmente viable. Y eso cambia radicalmente la forma de leer Nicea. Es decir, Constantino es el emperador romano. Él es completamente no cristiano. Él es pagano. De hecho, es el Pontificis Maximus, el máximo pontífice de la religión pagana romana. Él cuando convoca al concilio de Nicea a todos los cristianos, lo hace como emperador y como líder religioso del paganismo romano. Fíjese la paradoja, y ahora la vamos a analizar y vamos a hacer un poquito una parodia de lo que podría haber sido. Pero vamos primero a centrarnos en la figura histórica. Un hombre, un emperador que ha luchado en 1000 batallas y ha conseguido el poder a sangre y fuego, que un año después matará a su propio hijo y a su propia esposa. Se supone que por celos o por miedo a que le quiten el poder. Asesinará sin ninguna causa a su hijo, creo que es Crispo, si no recuerdo mal, y a su esposa Fausta. Ese tipo de persona, no cristiano, emperador romano, máximo pontífice de la religión pagana, asesino de su propio hijo y de su propia mujer, es el que convoca el concilio de Nicea. Lo convoca a todos los obispos cristianos porque quiere
quiere que el cristianismo aglutine, dijéramos, o solidifique su poder y la estabilidad de su reinado. Y desea que los cristianos, que es una gran multitud en ese momento, sean un poco su base de estabilidad. Y convoca el concilio, fíjate, además, convoca el concilio, invita a unos 1800 obispos que habían en aquella época esparcidos por todo el Imperio Romano, en toda la cristiandad, pero solo asisten entre 300 y 318. Es lo máximo que podemos saber que existieron. Es decir, que no llegó ni al 20% de los obispos cristianos de la época que asisten a ese concilio. Entonces empezamos un concilio convocado y presidido por un emperador pagano no cristiano y con un currículum de sangre bastante interesante. Él da el discurso de apertura y en el discurso de apertura llama a la unidad. A la unidad. ¿Por qué? Porque habían controversias bastantes desde el principio del cristianismo. Han habido lo que se llaman muchas herejías, muchas controversias, muchas opiniones diferentes. Y en ese momento hay una gran controversia con Arrio, que proclama que Cristo no es igual que el Padre. Entonces, básicamente, aunque ahí se traen otros temas en ese concilio, básicamente se trata de conciliar y unir a todos los cristianos que crean en un mismo Dios, porque hay diferentes interpretaciones de la divinidad, de la que luego se llamaría la Trinidad, ¿no? Entonces, es Constantino el que convoca, invita a todas las personas, les paga los gastos, les paga el alojamiento, les da con toda la pompa y con todo el rigor de un emperador romano y les invita a que se pongan de acuerdo. Bueno, ahí ya luego hay discusiones, hay peleas, el concilio dura un par de meses, 2 meses y medio aproximadamente, no se sabe con seguridad, pero después de muchas discusiones, incluso algunos dicen que hasta llegaron a los puñetazos, aunque no está comprobado, pues se presentan varias opciones, o aceptar a Arrio o aceptar a la Trinidad que propone Atanasio, que es diácono de Alejandría, que luego se convertiría en obispo, que es el que defiende la naturaleza igual del Padre y del Hijo. Y aquí aparece algo interesante que me gustaría, Víctor, que tú, que eso lo sabes mejor que yo, que nos hablaras de los términos que dijéramos se inventan para llegar a un acuerdo, ¿no? Aquí aparece el término hipóstasis y el término homoousios. Me gustaría que eso lo explicaras tú un poquito mejor, que lo conoces mejor que yo. Y sobre estas palabras que dijéramos se inventan, se forma un credo que acaba condenando a Arrio y el arrianismo y impone el credo niceno o la Trinidad nicena, como lo llamamos. De hecho, no se ponían de acuerdo y es el emperador de nuevo, Constantino, el que tiene que presionarlos para decirles, bueno, ¿os ponéis de acuerdo o os pongo yo de acuerdo? Entonces el concilio acaba votándose las dos opciones, la de Arrio o la de Atanasio, y acaba venciendo, por supuesto, con estos argumentos y estas interpretaciones, y bajo presión del emperador acaba imponiéndose la versión de Atanasio de la Trinidad o del credo niceno que conocemos hoy en día. Hay un dato interesante, y con esto quiero terminar esta parte. No se menciona en ningún momento la intervención del Espíritu Santo. En ningún momento se habla de la intervención del Espíritu Santo. Se hace por votación y sin intervención del Espíritu Santo. Y para hacer una pequeña parodia, ¿qué significaría el Concilio de Nicea si lo trasladáramos a nuestra época y con una hipótesis un poco irreal, por supuesto? Sería, imagínate que hoy en día, tal como está la cristiandad hoy en día, se ponen de acuerdo todos los gobiernos del mundo y las Naciones Unidas nombran al Dalai Lama como el máximo representante de todas las religiones del mundo. Y le dan el poder de todos los gobiernos y todos los ejércitos, China, Rusia, Estados Unidos, la OTAN, todos le dan poder al Dalai Lama para que él una al cristianismo. Y entonces el Dalai Lama convoca a todos los líderes cristianos, al Papa de Roma, al Patriarca de Constantinopla, al Arzobispo de Canterbury, al profeta de la Iglesia, a todos los líderes, el líder de los metodistas, de los adventistas, de todos los cristianos, y los reúne allá en el Tíbet y les dice, os tenéis que poner de acuerdo para escoger un superlíder que una a todos los cristianos, y todos los cristianos vais a ser iguales a partir de ahora.
En una segunda entrega de este mini documental, vamos a entrar de lleno en los conceptos filosóficos que se introdujeron en Nicea y en las consecuencias doctrinales que hasta el día de hoy siguen pesando sobre la inmensa mayoría del cristianismo. Pero antes de cerrar esta primera parte, quiero resumir la información tan reveladora que Santiago nos ha expuesto. Mi intención, estimado espectador, no es repetir la versión endulcorada, resumida y casi ceremonial con la que normalmente se le presenta a las masas este concilio. Mi intención es ponerlo en su verdadero contexto, porque Nicea no fue una escena limpia y serena y transparentemente espiritual como tantas veces se quiere hacer creer. Fue una reunión cargada de tensión, de cálculo, de presión, de filosofía y de poder. Y precisamente por eso entender lo que realmente pasó allí cambia por completo la forma en que uno mira la historia del cristianismo. Primero, el concilio fue convocado por Constantino, no por un supuesto papa universal actuando como cabeza indiscutible de toda la iglesia, no por una autoridad apostólica reconocida de manera clara por toda la cristiandad, sino por el emperador. Y ese solo dato debería resultarle extrañísimo a cualquier lector honesto, porque si de verdad hubiera existido ya en aquel momento una supremacía papal sólida, visible y universalmente operativa, la unidad de la iglesia habría tenido que descansar en ella y no en la intervención del César. Pero la historia muestra otra cosa, muestra a Constantino convocando, enmarcando, impulsando y condicionando el proceso. Y eso, lejos de confirmar un papado ya plenamente establecido, más bien deja al descubierto lo discutible que es proyectar hacia Nicea una estructura romana que en la práctica no aparece gobernando la crisis. Y aquí hay otro detalle que desarma todavía más el relato triunfalista. De los aproximadamente 1800 obispos que existían o fueron convocados, asistieron alrededor de 318, según la cifra tradicional. Es decir, ni siquiera la quinta parte, menos del 20%. Y eso debería incomodar a cualquiera que piense con un mínimo de rigor, porque no obedece a la lógica de ninguna organización seria que una minoría tan reducida pretenda definir de manera obligatoria el marco doctrinal de la totalidad. Mucho menos cuando lo que está en juego no es un asunto administrativo menor, sino la definición teológica que terminaría imponiéndose a generaciones enteras de cristianos. Dicho de otra manera, es muy difícil hablar con honestidad de una gran unidad cristiana, cuando la inmensa mayoría del episcopado ni siquiera estuvo físicamente presente. Y es todavía más difícil cuando esa minoría no llegó a una supuesta unanimidad serena por pura fuerza espiritual, sino por medio de controversia, presión imperial y fórmulas empujadas desde arriba. Pretender que menos del 20% represente sin más al otro 80% no solo chirría históricamente, chirría incluso con la lógica más elemental de representación y unidad. Y para quienes creemos en la admonición del Señor de que si no somos uno, no somos suyos, esto no parece precisamente un modelo de unidad nacida del Espíritu, sino de uniformidad impuesta desde la minoría respaldada por el poder. Y si a eso le añadimos la representación romana, el cuadro se vuelve todavía más incómodo para la narrativa posterior de una primacía papal ya plenamente operativa en el año 325, porque la presencia específicamente romana en Nicea fue mínima. El obispo de Roma no asistió personalmente y Roma estuvo representada de forma diminuta. Un concilio supuestamente definitorio para toda la iglesia. Y la iglesia romana, que después reclamaría ser el centro visible y supremo de la unidad cristiana, aparece allí con una representación casi marginal frente al peso abrumadamente oriental de la asamblea. Eso no confirma la primacía de Roma, la desinfla, la cuestiona, la deja muy mal parada. Segundo, quien convoca este concilio no es precisamente un modelo de conversión cristiana. Constantino era ante todo un político imperial de enorme ambición, un hombre de guerra, de sangre, de estrategia y de cálculo. Se ha repetido hasta el cansancio la historia de la visión de la cruz como si fuera un nuevo camino a Damasco, pero basta mirar su vida para notar que esa comparación se desmorona. Pablo, después de su encuentro, cambia radicalmente, sufre, predica, se vacía de sí mismo y termina sellando su testimonio con el martirio. Constantino, en cambio, no ofrece ese tipo de evidencia espiritual. Su relación con el cristianismo fue ambigua, gradual, útil políticamente y profundamente mezclada con el lenguaje y los símbolos del poder imperial. No estamos ante la historia limpia de un convertido.
Estamos ante la historia mucho más turbia de un emperador que descubrió que una religión unificada podía ser una herramienta formidable para la estabilidad. Tercero, hoy se nos vende Nicea como símbolo glorioso de la unidad cristiana, pero ni asistió todo el liderazgo cristiano de la época, ni hubo una unanimidad espontánea, ni el proceso fue un romanzo de armonía celestial. Lo que hubo fue una representación parcial, una controversia ardiente y una conclusión alcanzada de un clima de fuerte presión. Y por eso conviene decirlo sin rodeos. Nicea puede presentarse como un momento decisivo de consolidación, pero es mucho más difícil presentarlo honestamente como una manifestación pura, serena e incuestionable de unidad espiritual. Cuarto, no estamos ante una definición que simplemente brota de la sencillez del lenguaje bíblico. En Nicea entran categorías filosóficas, fórmulas técnicas y términos que no pertenecen al vocabulario sencillo del Nuevo Testamento. Y eso no es un detalle menor, porque cuando la fe comienza a fijarse mediante el lenguaje metafísico, complejo, deja de hablar únicamente en el tono vivo del testimonio apostólico y empieza a depender de una arquitectura doctrinal cada vez más técnica. Ya no basta con creer en Cristo, ahora hay que alinearse con la fórmula correcta acerca de Cristo. Y ese giro cambia todo. Quinto, tampoco hay una base para romantizar el clima del concilio como si hubiese sido una escena de oración apacible, caridad reveladora y consenso inspirado. Lo que la historia deja entrever es más bien una confrontación intensa, tensa y áspera. Discusión encendida, choques fuertes, resistencias, imposiciones, incluso la famosa historia de San Nicolás golpeando a Arrio. Aunque pertenezca más al terreno de la leyenda tardía que al de la prueba firme, revela muy bien cómo la memoria cristiana terminó imaginando aquel concilio, no como una postal de paz, sino como una batalla. Sexto, y aquí está una de las partes más graves, Constantino no fue un simple convocador protocolario, fue director del escenario, regulador del tono, organizador del concilio y favorecedor activo de ciertas fórmulas decisivas. No solo abrió la puerta, ayudó a orientar la sala, no solo reunió a los obispos, empujó hacia una solución que resultara viable para la estabilidad del imperio. Por eso reducir su papel al de mero anfitrión es falsear el cuadro. Constantino no fue un espectador, fue uno de los grandes condicionantes del desenlace. Séptimo, las consecuencias no quedaron en el terreno abstracto de las ideas. Arrio fue condenado, sus escritos fueron perseguidos y la disidencia empezó a entrar en la órbita del poder imperial. Y ahí aparece uno de los giros más oscuros de toda esta historia. Cuando el Estado se pone al servicio de una ortodoxia, la diferencia doctrinal deja de ser solo una disputa entre creyentes y empieza a convertirse en un problema político. Y cuando eso ocurre, la espalda del imperio ya no está lejos del altar, está a su lado. Y todavía hay una ironía final que debería dejar pensando a cualquiera. El mismo Constantino que convocó Nicea, que favoreció una fórmula y que ayudó a condenar la disidencia, terminó siendo bautizado al final de su vida por Eusebio de Nicodemia, una figura asociada al campo arriano. Es decir, incluso el propio emperador que impulsó el gran concilio de la supuesta unidad dejó tras sí una historia mucho más contradictoria, mucho más turbia y mucho menos gloriosa de lo que suelen contar las conmemoraciones oficiales. Esto fue Nicea, no la estampa piadosa que muchos prefieren repetir, sino el punto de inflexión donde se mezclaron imperio, presión, filosofía, disciplina, cálculo político y definición doctrinal. Y por eso mismo, lo más peligroso que podemos hacer es seguir maquillándolo, porque cuando se limpia demasiado la historia, ya no se enseña historia, se fabrica devoción. En la segunda entrega vamos a profundizar en la doctrina que se desprendió de ese concilio, en implicaciones teológicas que muchos jamás se han detenido a examinar y en otros aspectos de Nicea que te van a resultar todavía más reveladores. Porque el problema de Nicea no fue solo lo que ocurrió allí, el problema de Nicea es todo lo que todavía sigue vivo después de él.